Alrededor de 3 años antes de que empiece la revolución en Francia, este ministro Charles Calón va a impulsar un tratado de libre comercio para las manufacturas británicas en Francia. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, entran todas las compañías británicas que se supone, ¿verdad?, son enemigas de Francia, ¿verdad?, y este Calón les permite entrar. Las grandes empresas van a entrar a Francia a comercializar, ¿sí? Obviamente los talleres manufactureros de Francia no pueden competir con esas mega empresas. ¿Por qué? Porque esas empresas ya traían un proceso de industrialización. Recuerden que en Inglaterra se detona la revolución industrial, ¿sí? Y además traían subsidio de la corona británica, ¿verdad?, porque ese gobierno estaba sano, económicamente hablando. En Francia no se podía hacer eso porque pues había una crisis. Entonces estos talleres obviamente no podían competir con esas corporaciones. Entonces, a cambio de este tratado de libre comercio, lo único que le dieron a Francia fue que pudiera, de que obtuviera pequeñas concesiones para vender sus vinos franceses allá en el Reino Unido, ¿sí? Entonces esto fue desastroso para el gobierno francés y lo permitió Calón. ¿Se dan cuenta? Este es el primer golpe histórico del recién nacido capitalismo creado en Gran Bretaña por todos estos pensadores, John Locke, Adam Smith. Esto es un presagio de lo que se venía. Ellos ya sabían perfectamente lo que representaba esto. Esto era un arma para expandir el imperio, un arma de penetración económica, financiera. Así que en el siglo XX va a cobrar mucho auge, ¿verdad? Y sigue todavía. Sí. Bueno, todo esto estaba planeado. Entonces sigue teniendo los mismos efectos en la actualidad. Así es como se expande el imperio de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿sí? Entonces, no solo eso. Además, este Calón, ¿sí?, quitó los impuestos aduaneros dentro de Francia para permitir que estas empresas pudieran comercializar fácilmente sus productos dentro de Francia, ¿sí?, con el pretexto de que pues activar la economía, no les vamos a cobrar impuestos, etc. Bueno, entonces le dio todo en charola de plata y se comieron a Francia prácticamente. Ahora analicemos al ministro Necquet. Necquet, banquero suizo y por cierto también protestante, un dato que no debe pasar desapercibido porque la iglesia protestante es la que viene de Inglaterra. Esa iglesia que es enemiga de la iglesia católica romana, que en ese momento es la que respalda al gobierno francés. ¿Sí? Cuando detona la revolución, la iglesia católica va a ser atacada junto con el gobierno. Entonces tienes a un sujeto que no es francés, es suizo, banquero y además protestante, en uno de los puestos claves dentro del gobierno, que es el ministro de Finanzas. Pues lógicamente esto generó una gran polémica desde el principio. Lo que pasa es que Necquet no llegó a ese puesto solo, ¿sí? Había gente de la élite de ahí que lo respaldaba, tenía fuertes conexiones, y tan es así, ¿verdad?, que el rey veía eso, ¿sí?, que cuando despide a Necquet es cuando se va a detonar la Revolución Francesa. ¿Sí? Entonces sabía perfectamente el poder que este sujeto tenía. Entonces, además él era el director de la Compañía Francesa de las Indias Orientales, que es la megacorporación del Estado que competía con la británica y con la holandesa para repartirse el pastel, ¿sí?, del continente americano. ¿Sí? Este señor en realidad tuvo 2 mandatos, ¿sí? El primer mandato fue antes de Calón y antes de Turgot. En aquel entonces, cuando ocupa el puesto, ¿verdad?, para solventar la crisis, lo primero que hace, ¿qué es? Pues pedir más préstamos, inflando más la deuda del Estado, que es básicamente lo mismo que hacían los otros, ¿no? Es lo que hicieron los otros. Entonces él argumentaba que se iba a amortizar durante generaciones, que algún tipo de reforma fiscal, etcétera, etcétera. Lo cual no ocurrió, ¿verdad?
Bueno, en aquel entonces lo hicieron dimitir, ¿sí? El motivo de su dimisión, en realidad son dos razones, ¿verdad?, por las que lo hicieron renunciar. Esas dos razones son las mismas dos razones incluso por las que renuncian también los otros dos, los hacen renunciar, ¿sí? Es decir, como que ya traían una agenda. Cuando estos tres sujetos tratan de implementar estos dos motivos, es cuando los hacen renunciar. Motivo número 1, fuertes impuestos a la nobleza, que parecería una política muy progresista y todo, y con el pretexto de solventar la crisis, pero era para golpear a ese sector de la nobleza que estaba respaldando al rey, ¿sí? Ese es el motivo número 1. El segundo motivo, y el más importante, que es clave, es que Necker intentó instaurar asambleas regionales. En cada poblado había representantes del gobierno que por lo general eran oligarcas regionales, les decían parlamentos. Estos estaban bien controlados por la corona, ¿sí? Porque obviamente se les daba beneficios. Entonces, estos parlamentos estaban constituidos por los oligarcas regionales de cada zona, es decir, no cualquier persona podía entrar. Entonces, al momento de querer instaurar estas asambleas regionales, ¿verdad?, lo que se pretendía es que fueran independientes a estos parlamentos, y dentro de esas asambleas se permitiría el ingreso a cualquier persona, no necesariamente a los oligarcas. Así es como va a comenzar la infiltración que integraría estas asambleas y después el tercer estado, el llamado tercer estado. Entonces, este es el motivo por el cual hacen dimitir a Necker en su primer mandato. Luego va a venir Turgot y luego va a venir Calonne, y aquí nos detenemos un poco porque aquí es donde van a preparar la trampa. Sí, poco antes de las revueltas, ¿sí? Obviamente el reino francés ya transpiraba la crisis, ya la habían inflado demasiado estos ministros, ¿verdad? Entonces Calonne, ¿verdad?, le propone al rey formar una asamblea provisional independiente a los parlamentos, ¿sí? Una asamblea, ¿verdad?, que aprobara impuestos a la nobleza, porque obviamente la oligarquía no quería pagar impuestos, ¿verdad? Y la crisis ya la habían inflado tanto que ya no se podía sostener, entonces de algún lado tenía que salir el dinero. Entonces Calonne le propone al rey crear esta asamblea provisional, ¿sí?, provisional, con 144 hombres ilustres de la población reconocidos, ¿verdad?, pasarles el dictamen, ¿sí?, que lo aprobaran, y debido a que eran hombres de mucho prestigio, después iban a pasar el dictamen a los parlamentarios, y estos se verían obligados a admitir los impuestos, ¿sí?, porque esos hombres ilustres representaban al pueblo, eran muy reconocidos. Entonces era una especie de presionarlos, ¿verdad? Y por eso se iba a crear esta asamblea, y le dijo al rey: no te preocupes, vamos a colocar gente leal, ¿verdad? Incluso el rey se supone que los iba a escoger, ¿verdad?, para que no hubiera ningún problema, serían leales al rey. Y con eso le daría legitimidad ante el pueblo. Y así los parlamentarios se quisieran negar, la legitimidad ante el pueblo ya la iba a tener gracias a estos hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Calonne presenta la propuesta, ¿sí?, para aumentar los impuestos y todo esto, bueno, la propuesta nuevamente incluye crear las asambleas regionales como lo habían hecho los ministros predecesores, como lo había hecho Necker, Turgot, etc. Entonces, este parlamento provisional rechaza obviamente la propuesta, y esto le cuesta el puesto a Calonne, ¿sí? Argumentaron que una medida de tal magnitud modificaría la columna vertebral del sistema, y así era cierto eso. Entonces, lo extraño, y aquí es donde va a ocurrir lo interesante,
Ellos rechazan la propuesta de Calón porque saben que va a acotar, ¿verdad?, su poder. O sea, el crear asambleas regionales, o ya los impuestos ya quedaron en segundo término. O sea, el hecho de crear asambleas regionales, ellos saben perfectamente que va a acotar el poder de los parlamentarios. Sí, pero increíblemente, ¿sí?, ante tal medida, mandan convocar a lo que llaman estados generales. Sí, que es un organismo también parlamentario que se va a convocar, el cual no había sido requerido desde el año 1614. El rey obviamente olfatea el peligro y se niega a convocar estados generales. Es decir, estos hombres ilustres de esta asamblea provisional, ¿sí?, se negaron a crear las asambleas regionales que propuso Calón, pero a la vez estaban convocando a estados generales. Bueno, esa es la trampa, porque convocar a estados generales es igual o peor que crear las asambleas, lo cual nos indica que dentro de esta asamblea especial ya había infiltrados.